¿Qué pasa cuando el mundo ve tu éxito pero no tu humanidad? Para Julian Washington, un multimillonario hecho a sí mismo y director ejecutivo de una empresa de inversiones titán, la respuesta llegó durante una espera de 20 minutos en una sala de primera clase de un aeropuerto. Tenía todo el dinero del mundo y un billete que gritaba VIP. Pero lo único que no podía comprar era el simple respeto que se les brindaba libremente a los rostros blancos que lo rodeaban. Era invisible, un fantasma con un chándal de Gucci. Pero en esos 20 minutos de humillación mordaz, se plantó una semilla. No fue una semilla de ira, sino de audacia. Él no se limitaría a presentar una denuncia. Él no llevaría su negocio a otra parte. Se llevaría toda la aerolínea. Esta no es una historia de venganza. Se trata de lo que sucede cuando los ignorados deciden reescribir las reglas. Y el karma devastador que sigue cuando el juego cambia para siempre. Se suponía que el aire en el salón insignia de American Airlines en el Aeropuerto Internacional JFK sería diferente. Era una atmósfera enrarecida, meticulosamente diseñada para oler a éxito, acuerdos susurrados y perfume caro. Por el precio de un automóvil pequeño o el destello de una tarjeta de acceso del conserje, se podía ingresar a este santuario silencioso, un mundo alejado de la sinfonía caótica de la terminal principal. Julian Washington, director ejecutivo de Washington Capital, había pagado el precio muchas veces, tanto literal como figurativamente. Sin embargo, en esta fresca tarde de martes, el aire solo tenía sabor a indiferencia rancia. Había estado sentado exactamente 21 minutos. Lo sabía porque el Rolex que llevaba en la muñeca, un Daytona con bisel de cerámica que era un discreto guiño a su amor por la precisión y la velocidad, se había convertido en el punto focal de su frustración latente. Había visto el segundero girar alrededor de su esfera 21 veces completas. 21 minutos de ser total y completamente invisible. Julián estaba vestido para la comodidad, no para una sala de juntas. Un chándal Gucci de color verde esmeralda intenso, impecablemente confeccionado, se ajustaba a su figura atlética. En sus pies llevaba un par de zapatillas de cuero blanco impecable que costaban más que el alquiler mensual de la mujer que lo ignoraba con tanto esmero. No estaba haciendo alarde de su riqueza. Esta era simplemente su vestimenta de viaje. Para él la comodidad era el máximo lujo. Pero estaba empezando a sospechar que en ese salón en particular, su comodidad, su color de piel y su vestimenta informal, de alguna manera lo habían hecho menos que eso. Su etiqueta con el nombre decía Karen. Era casi demasiado perfecto, un cliché del que se habría reído en otro contexto. Era una mujer de unos 40 años con una gran cabellera rubia que parecía tan rígida como su sonrisa. Una sonrisa que había otorgado libremente a la sucesión de pasajeros blancos que se habían acercado a la barra de mármol pulido desde que Julian había tomado asiento en un lujoso sillón de cuero directamente en su línea de visión. Primero estaba el hombre corpulento con un traje arrugado, que hablaba en voz alta de un trato en Dallas. Karen se rió de sus chistes, con la voz un poco más aguda, y le sirvió un generoso vaso de Macallan 18 sin que él necesitara siquiera especificar el año. Luego llegaron las dos mujeres, envueltas en bufandas de Burberry, quienes cotillaron en voz alta sobre la desastrosa boda de un amigo en común en Hampton. Karen se unió a sus risas, ofreciéndoles champán y una mirada de condolencia. Un hombre joven, no mayor que los propios analistas junior de Julian, apareció pavoneándose con una sudadera universitaria y chanclas. Él gruñó vodka con soda, y Karen le sirvió con una calidez casi maternal, preguntándole si volvería a casa para las vacaciones. Julián no era un hombre impaciente. Su fortuna se construyó gracias al juego lento y deliberado del análisis del mercado, de esperar el momento preciso para atacar. Él entendió la espera. Lo que no entendía, lo que se enroscaba en sus entrañas como una serpiente venenosa, era la sensación de ser mirado a través de él. Había tratado de captar su atención. La primera vez ofreció una sonrisa cortés con la boca cerrada. No fue devuelto. La segunda vez levantó ligeramente la mano, un gesto pequeño y discreto. Ella miró en su dirección,
sus ojos recorriéndolo como si fuera un mueble, y se movió para limpiar una sección impecable del mostrador. La tercera vez, después de ver al universitario tomar su bebida, Julián se levantó y caminó hacia la barra. Él se quedó a unos cuantos metros de distancia, esperando que ella lo reconociera. Ella estaba ocupada arreglando meticulosamente un recipiente con servilletas de cóctel. «Disculpe», dijo Julián con voz tranquila y uniforme, sin delatar la tormenta de fuego que se estaba gestando en su interior. Karen levantó la vista. Su expresión era una pared vacía de desinterés practicado. «Estaré contigo en un momento», dijo con tono monótono. Luego le dio la espalda y empezó a reponer las botellitas de ginebra. Pasó un momento. Otro pasajero blanco, un hombre de unos 60 y tantos años con melena canosa y mirada de cansancio, se acercó a la barra y se paró justo al lado de Julián. Karen se giró, con una brillante sonrisa artificial que se dibujó al instante. «Buenas tardes, señor. ¿Qué te traigo hoy?», preguntó con voz alegre. El hombre gruñó algo sobre un gin tonic. Cuando Karen tomó la misma botella de ginebra que acababa de acechar, rozó a Julián con el brazo. No hubo disculpa, ni un atisbo de reconocimiento. Era como si fuera un fantasma, una anomalía en su mundo perfectamente ordenado. Eso era todo. Esa fue la chispa, el despido casual, desconsiderado y deshumanizante. No se trataba solo de una copa. Se trataba de los miles de otros pequeños cortes que había sufrido a lo largo de su vida. Los dependientes que lo seguían, los taxistas que pasaban a toda velocidad, los porteros de clubes que afirmaban que había una fiesta privada en marcha. Había construido un imperio, destrozado techos de cristal y aparecido en la portada de Forbes. Había cenado con presidentes y asesorado a magnates tecnológicos. Podía mover mercados con una sola llamada. Pero en ese momento, en ese templo de prestigio fabricado, era solo otro hombre negro al que se le decía que esperara su turno. El hombre mayor. Tomó su gin tonic y se marchó. Karen volvió a sus servilletas, de espaldas a Julián. «¿Y cuál es el protocolo aquí?», preguntó Julián, con la voz más alta, lo suficientemente aguda como para romper el silencio del salón. Varias cabezas se giraron. Las dos mujeres con pañuelos de Burberry hicieron una pausa en su conversación. Karen se giró lentamente, con el rostro enfadado. La sonrisa practicada había desaparecido, sustituida por un ceño fruncido. «Señor, le dije que estaré con usted en un momento. Tienes que tener paciencia». «He tenido paciencia durante 21 minutos», dijo Julián, golpeando el cristal de su Rolex. «Te he visto atender a 5 personas que llegaron después que yo. Entonces pregunto nuevamente, ¿cuál es el protocolo? ¿Hay un apretón de mano secreto, un código de vestimenta específico que desconozco, o es algo más?» Dejó la pregunta flotando en el aire, pesada y cargada. La cara de Karen se sonrojó. Abrió la boca y la volvió a cerrar, momentáneamente nerviosa. Estaba acostumbrada a la deferencia, no a la confrontación. Los otros huéspedes tenían, balbuceó, buscando una excusa plausible. Tenían necesidades específicas. «Necesidades específicas», repitió Julián, con una risa sin humor escapando de sus labios. «Como la necesidad de un Macallan 18 o la necesidad de un vodka con soda. Mi necesidad es una simple botella de agua con gas. ¿Es demasiado específica para que la puedas manejar?». El salón estaba ahora en silencio. El único sonido era la tenue música clásica que sonaba por los altavoces. Todos estaban mirando. Karen, acorralada y avergonzada, recurrió a la agresión. «Señor, si va a usar ese tono conmigo, tendré que pedirle que salga del salón», dijo, con la voz temblorosa por una mezcla de ira y miedo. Julián la miró fijamente y una profunda sensación de claridad lo invadió. Salir del salón sería fácil. Presentar una queja enérgica sería satisfactorio por un momento fugaz. Probablemente incluso podría lograr que la despidieran, pero eso solo resolvería el problema de Karen. No resolvería el problema.
No cambiaría el sistema que la creó, que potenció su desdén, que hizo posible su invisibilidad. Él no salía del salón. Él lo compraría. Compraría toda la aerolínea. Él sostuvo su mirada por un largo momento, mientras una calma fría y calculadora se apoderaba de él. No solo vio a un asistente grosero, sino un símbolo, un engranaje de una máquina que ahora tenía el poder, los recursos y la voluntad de desmantelar. Sin decir otra palabra, Julián se dio la vuelta y regresó a su sillón. Sacó su teléfono y sus dedos volaron por la pantalla. No estaba buscando detalles del vuelo ni reservando otro billete. Estaba enviando mensajes de texto a su principal analista de adquisiciones, Evelyn. Su mensaje decía: despeja mi agenda para el próximo mes. Quiero que empieces a analizar en profundidad el rendimiento de las acciones de American Airlines, la relación deuda-capital, los principales accionistas y las vulnerabilidades. Quiero saberlo todo. Vamos a buscar información. Presionó el botón de enviar el mensaje azul, una declaración de guerra. Se reclinó en su silla, ignorando las escaleras y los susurros. Todavía tenía sed, pero ya no le importaba el agua. Tenía una sed mucho mayor que saciar. El Gulfstream G650 atravesó la estratosfera, un dardo plateado que ascendía hacia el sol. En su interior, el mundo era un capullo de cuero color crema y madera de nogal pulida. El rugido de los dos motores Rolls-Royce era un zumbido distante, una canción de cuna de inmenso poder. Este era el verdadero santuario de Julián, un lugar donde el mundo no podía tocarlo a menos que él lo permitiera. Frente a él se sentaba Marcus Thorne, su amigo más antiguo, su primer inversor y el hombre que servía como el canoso que lo había visto todo en el consejo de administración de su empresa. Marcus, con su mata de pelo blanco y un rostro marcado con el mapa de ruta de 1000 batallas libradas en las trincheras de Wall Street, hacía girar el líquido ámbar en su vaso de cristal. Bueno, déjame aclarar esto, dijo Marcus con voz grave y sorda. Un asistente de sala de espera lo ignoró durante 20 minutos y su solución es una adquisición hostil de una aerolínea tradicional con una capitalización de mercado de hizo una pausa para entrecerrar los ojos mirando su propia tableta. 17.000 millones de dólares. Julián miró por la ventana curva la interminable extensión de azul. Cuando lo dices así, suena un poco desproporcionado, admitió, y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios por primera vez ese día. Un poco. Marcus resopló. Julián, esto no es proporcionado. Es bíblico. Es el Antiguo Testamento. Estás hablando de atacar a todo el pueblo porque el posadero fue grosero. Somos la capital de Washington, no la ira de Dios. Julián finalmente se apartó de la ventana. Sus ojos tenían una intensidad que Marcus conocía muy bien. Era la mirada que tenía cuando era un joven hambriento de 25 años que lanzaba su empresa de comercio basado en algoritmos con nada más que una computadora portátil y una montaña de deudas. Fue la mirada lo que convenció a Marcus a apostar su propia fortuna en un chico del lado equivocado del camino. No se trata solo de ella, Marcus. Ya lo sabes, dijo Julián suavemente. Ella fue solo el catalizador, la gota que colmó el vaso. Fue la mirada en su rostro, la manera en que me miró. He visto esa mirada toda mi vida. Y así, la pulida cabina del G650 se disolvió y Julián volvió a tener 16 años. Él no era un director ejecutivo multimillonario. Era solo un niño con una sudadera con capucha parado en una tienda departamental de lujo. Había ahorrado durante 6 meses cortando césped y empaquetando alimentos para comprarle a su madre un perfume específico para su cumpleaños. Recordó el aroma, una mezcla de jazmín y algo más que no podía nombrar. Recordó los nuevos billetes de $50 en su bolsillo, sintiéndose como un rey. Y recordó al detective de la tienda, un hombre con bigote de morsa y ojos desconfiados que lo siguió desde el momento en que entró. Recordó a la vendedora que, cuando finalmente se animó a pedir ayuda, resopló con desdén y le dijo, quizás debería buscar algo más económico, señalando vagamente un bote de colonia barata cerca de la entrada.
Había salido de la tienda ese día. Los billetes de $50 parecían papel sin valor en su bolsillo. La humillación, una marca caliente en su alma. Nunca le había contado esa historia a Marcus. Lo había enterrado profundamente junto con otros 100 iguales. Eran el combustible que lo impulsaba hacia adelante. Los fantasmas que lo llevaron a triunfar a una escala tan masiva que nadie podría volver a desestimarlo. O eso había pensado. Esto es diferente, Julián. Marcus presionó, sacándolo de su ensoñación. No compramos empresas basándose en las emociones. Los compramos en función de datos, de activos infravalorados y de potencial de crecimiento. ¿Cuál es el juego aquí más allá de satisfacer tu justa ira? Julián se inclinó hacia adelante y recuperó su calma. El breve destello de vulnerabilidad desapareció, reemplazado por el estratega frío y calculador que Marcus conocía. Tomó su propia tableta, cuya pantalla brillaba con gráficos y cifras. Esa es la parte hermosa, Marcus. Ese es el giro, dijo Julian, con la voz eléctrica y un nuevo propósito. Mientras me encontraba allí sentado, indignado, comencé a cavar. No quería simplemente estar enojado. Quería ser inteligente. Giró la tableta hacia Marcus. Mira esto. Aerolíneas Americanas. Sus acciones sufrieron una fuerte caída en el último trimestre. No por escándalos de servicio al cliente, aunque Dios sabe que los hay. Esto se debe al aumento de los costos del combustible en una negociación con el sindicato de pilotos que terminó mal. Los medios de comunicación están criticándolos. Los inversores institucionales están asustados. Su ratio P está por los suelos. Marcus se inclinó. Su escepticismo contrastaba con su curiosidad innata como depredador del mercado. Se desplazó por los datos con el ceño fruncido en señal de concentración. Son vulnerables, continuó Julián, bajando la voz hasta convertirse en un susurro conspirativo. Su propiedad está fragmentada. Unos pocos grandes fondos de inversión, pero ninguna entidad controladora. Son un gigante torpe, herido y de reacción lenta. Están tan concentrados en la batalla sindical que no nos verán venir. ¿Nos ven venir para qué? ¿Julian? ¿Una lucha de poder? ¿Un puesto en la junta? No, dijo Julian, negando con la cabeza. Una queja conlleva una disculpa formal de algún agente de relaciones públicas. Un puesto en la junta me ahoga en las reuniones de los comités durante los próximos 5 años. No me interesa argumentar. Me interesa generar un cambio. Un cambio sistémico real, de arriba a abajo. Este fue el momento de la concepción. La semilla de la idea plantada en el suelo de la humillación ahora brotaba, alimentada por la repentina e impactante comprensión de la oportunidad. Ya no era solo una fantasía nacida de la ira. Era una estrategia comercial viable, aunque audaz. El incidente con Karen le había abierto los ojos no solo a la persistencia del prejuicio, sino a la debilidad de la misma corporación que permitió que se desintegrara. Vio el camino a seguir con asombro. Claridad. No solo sería el hombre negro enojado. Sería el inversor astuto. Usaría las herramientas del mismo sistema que tan a menudo excluía a personas que se parecían a él para tomar el control. Usaría su lenguaje, capital, apalancamiento, adquisición para obligarlos a escuchar. Empezamos adquiriendo una participación minoritaria significativa, explicó Julian, gesticulando con las manos mientras exponía su visión. Al principio, discretamente, a través de sociedades fantasma para no subir el precio. Luego, cuando llegue el momento oportuno, cuando su lucha con el sindicato esté en su punto álgido y sus acciones estén a punto de caer, lanzaremos la oferta pública de adquisición. Saldremos a bolsa. Nos volveremos hostiles. Ofrecemos a los accionistas una prima irresistible. Marcus guardó silencio un buen rato, mirando las cifras en la pantalla. El plan era una locura. Era de alto riesgo, de alto coste, y pintaría una diana masiva sobre las espaldas de Washington Capital. Sería una guerra. Pero las cifras, no mentían.
La empresa estaba infravalorada. Estaba inflada e ineficiente. Era, en el frío y duro lenguaje de su mundo, un blanco perfecto. «¿Hablas en serio?», dijo finalmente Marcus. No era una pregunta. «Nunca he sido más serio en mi vida», respondió Julian. «Estoy harto de pedir un asiento en la mesa, Marcus. Voy a comprar toda la mesa, y lo primero que haré será quemar la lista de invitados». Marcus Thorne miró a su amigo, el chico por el que había apostado tantos años atrás. Vio el fuego en sus ojos, el mismo fuego que había construido un imperio multimillonario de la nada. Sabía que cuando Julian Washington se proponía algo, el mundo tenía la costumbre de doblegarse a su voluntad. Se recostó, dio un largo sorbo a su bebida y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. «De acuerdo», dijo. «Vamos a comprar una aerolínea». La sala de guerra de Washington Capital no tenía mapas ni figuras de tropas. Sus paredes eran de cristal del suelo al techo con vistas a los cañones de hormigón y acero del centro de Manhattan. El aire crepitaba, no con la estática de las radios de campaña, sino con la energía silenciosa y frenética de una docena de las mentes financieras más agudas del mundo. El arma predilecta era la terminal Bloomberg, y el campo de batalla, la bolsa. A la cabecera de la larga mesa de obsidiana pulida, orquestando toda la campaña, estaba Julian Washington. Durante 6 semanas, esta habitación había sido el epicentro de su universo. Dormir era un lujo, las comidas, una ocurrencia tardía, y la luz del sol, algo que otros experimentaban. Su chándal Gucci Esmeralda había sido reemplazado por una rotación de trajes oscuros a medida, su armadura para este nuevo tipo de combate. Frente a él se sentaba Evelyn Reed, su directora de inversiones. Evelyn era una mujer que parecía estar compuesta completamente de ángulos afilados y un intelecto más agudo. Con su severo corte de pelo negro, gafas de montura gruesa y una mente que se movía como una computadora cuántica, era la arquitecta de lo imposible. Era cínica por naturaleza y asesina por oficio. Cuando Julian le presentó el plan por primera vez, su respuesta había sido una sola palabra, perfectamente articulada: insensato. La carga de la deuda es asombrosa, Julian, había argumentado, mientras sus dedos bailaban sobre un teclado, mostrando gráficos aterradores. Sus obligaciones de pensión son un agujero negro. Su flota está envejeciendo. No estamos comprando una corbeta elegante. Estamos comprando un acorazado oxidado que está haciendo agua. Todo acorazado tiene una silla de capitán, había refutado Julian. Y yo la quiero. Encuéntrame lejos, Evelyn. Y así lo hizo. Ese fue su ingenio. Evelyn no veía problemas. Veía rompecabezas. La adquisición de American Airlines se convirtió en el rompecabezas más complejo y fascinante de su carrera. El plan que idearon se llamó Proyecto Ícaro, un nombre sombríamente irónico sugerido por la propia Evelyn. La primera fase fue quirúrgica y silenciosa. Evelyn orquestó una campaña de acumulación progresiva utilizando una red de sociedades fantasma offshore y fondos de terceros desde las Islas Caimán hasta Luxemburgo. Comenzaron a comprar acciones de American Airlines. Cada compra era pequeña, cuidadosamente calibrada para volar por debajo del umbral del 5% que requeriría divulgación pública. Eran fantasmas en el mercado. 1000 pequeños bocados desde 1000 direcciones diferentes. El mundo financiero vio destellos de actividad, pero nadie podía conectar los puntos. Nadie podía ver al tiburón que volaba bajo las olas. Los días se difuminaban en un ritmo agotador. Julian y su equipo trabajaban con una intensidad casi fanática. Analizaban minuciosamente cada presentación ante la SEC, cada informe trimestral, cada rumor del sector. Construían modelos que proyectaban fluctuaciones en los precios del combustible, escenarios de acuerdos sindicales y posibles obstáculos regulatorios. Julian estaba en su salsa. Esta era la gran partida de ajedrez para la que había nacido. La humillación en la sala de espera le había dado el porqué, pero esto, la estrategia, la complejidad,
la audaz escala de la lucha. Este era el cómo. Esto era lo que realmente lo impulsaba. La tensión en la sala de operaciones era palpable. Cada mañana, conteniendo la respiración, veían abrir el mercado. Una noticia positiva sobre la aerolínea podía disparar las acciones, amenazando con desbordar su presupuesto. Una negativa podía asustar a otros inversores y hacer que su eventual oferta pareciera imprudente. Caminaban sobre una cuerda floja de 50 pisos de altura. Una noche, encorvado sobre un plato de pizza fría y una montaña de mientras trabajaba en las hojas de cálculo, Marcus Thorne miró a Julian con preocupación en los ojos. ¿Estás seguro de esto? Esto se está convirtiendo en una obsesión. Es más grande que solo esa mujer, ¿verdad? Julian se recostó, frotándose los ojos inyectados en sangre. Nunca se trató solo de ella, admitió con voz ronca. Era un síntoma. La enfermedad es la indiferencia. Es el no silencioso, educado y sistemático que gente como yo hemos estado escuchando durante siglos. No, no puedes sentarte aquí. No, esta oportunidad no es para ti. No, no perteneces. Estoy cansado de escuchar que no, Marcus. Al comprar esta aerolínea, no solo estoy comprando una empresa. Estoy comprando el derecho de convertir cada uno de esos no en un sí. Sí, perteneces. Sí, serás respetado. Sí, te verán. El momento de atacar llegó un martes lluvioso de finales de mayo. Las negociaciones de American Airlines con su sindicato de pilotos fracasaron espectacularmente. El sindicato anunció su intención de hacer huelga, una medida que paralizaría miles de vuelos y supondría una crisis logística y financiera para la empresa. Wall Street entró en pánico. Las acciones, que habían ido sangrando lentamente durante meses, comenzaron a sufrir hemorragias. En la primera hora de negociación, cayó un 15%. Las alarmas sonaron en los parqués de negociación. Los expertos de la cadena de noticias financieras hablaron en términos apocalípticos sobre los ejecutivos de las aerolíneas. Fue una catástrofe en la sala de guerra del Capitolio de Washington. Fue un momento de champán. Ahora, dijo Julián, con voz tranquila en medio del caos controlado. Evelyn, ejecuta. Comenzó la segunda fase del proyecto Ícaro. Se lanzó la oferta pública de adquisición. Washington Capital salió a bolsa y anunció su intención de adquirir una participación mayoritaria en American Airlines a un precio de $25 por acción. Una prima de casi el 40% sobre su maltrecho precio actual. La noticia cayó en el mercado como un trueno. El mundo financiero quedó atónito. ¿De dónde había salido esto? ¿Quién fue Washington Capital? De repente los puntos se conectaron. Los 1000 pequeños mordiscos que se revelaron como obra de un único depredador masivo. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de guerra abierta. La junta directiva de American Airlines, encabezada por su veterano director ejecutivo, un buen muchacho de pelo canoso llamado Robert Morrison, estaba furiosa. Rechazaron inmediatamente la oferta, calificándola de oportunista y de intento transparente de explotar una crisis temporal. Lanzaron una campaña mediática, retratando a Julian Washington como un despiadado asaltante corporativo, un buitre que rondaba a su orgullosa e histórica empresa. Morrison apareció en la CNBC. Su rostro era una máscara de indignación patricia. No se trata de mejorar la aerolínea, tronó. Se trata de un tiburón de Wall Street que intenta desmantelar esta empresa y destruir miles de empleos estadounidenses en el proceso. Pero Julián y Evelyn habían previsto esto. Lanzaron su propia contraofensiva. Julián, habitualmente tímido ante la prensa, aceptó una entrevista con un respetado periodista financiero. No habló del incidente ocurrido en el salón. No mencionó a Karen. Se mantuvo fiel al lenguaje de la calle. El liderazgo de Robert Morrison ha fallado a los accionistas y a los empleados. Julián dijo, con la mirada firme y directa. Ha supervisado una disminución del servicio,
un colapso de las relaciones laborales y un precio de las acciones que ha estado estancado durante años. Nosotros vemos valor donde él solo ve problemas. Vemos potencial. Nuestra oferta supone un retorno inmediato y significativo para los accionistas que han sufrido bajo su gestión. Creemos en esta aerolínea. Simplemente creemos que se necesita un nuevo liderazgo. La batalla se libró en las páginas del Wall Street Journal, en las ondas de noticias financieras y en llamadas privadas a los grandes fondos institucionales que tenían en sus manos el destino de las aerolíneas. Evelyn y su equipo trabajaron incansablemente al teléfono, exponiendo su caso no con emoción sino con una lógica irrefutable y la promesa de un enorme día de pago. La prima del 40% era un argumento increíblemente seductor. El punto de inflexión llegó cuando CalPERS, el enorme sistema de jubilación de empleados públicos de California y uno de los mayores accionistas de las aerolíneas, anunció públicamente que ofrecería sus acciones a Washington Capital. Su declaración fue una acusación brutal contra la actual dirección. Una vez que cayó la primera ficha de dominó, las demás la siguieron rápidamente. Un fondo tras otro, cansados de las excusas de Morrison y atraídos por la prima, se alinearon detrás de la oferta de Julian. El final no llegó con una explosión, sino con un comunicado de prensa formal y silencioso. La junta directiva de American Airlines, ante una marea insuperable de accionistas que apoyaban la adquisición, había capitulado. Habían aceptado la oferta de Washington Capital. La noticia se conoció un viernes por la tarde. En la sala de guerra, el agotamiento de semanas de batalla finalmente dio paso a un silencio atónito, luego a una ola de vítores eufóricos. Esta vez los corchos de champán realmente estallaron. Marcus Thorne le dio una palmada en la espalda a Julian con tanta fuerza que lo dejó sin aliento. Evelyn Reed, la eterna cínica, se permitió una pequeña sonrisa triunfante. Julián se quedó de pie junto a la ventana, mirando la ciudad que se extendía debajo. Él lo había hecho. Ya no era una fantasía. Ya no era solo un pasajero. Él era el dueño. Tenía en sus manos el destino de toda la enorme empresa de $17,000 millones. Su teléfono vibró. Fue una alerta de calendario de su asistente. Vuelo a LAX martes, 2 de la tarde, vuelo 1 de AA. Él sonrió. Tenía que tomar un vuelo y sabía exactamente qué sala VIP visitaría antes de su partida. El salón insignia del JFK parecía exactamente igual. Los mismos tonos apagados de gris y azul, la misma música clásica suave, el mismo aroma a éxito y derecho. Pero para Julian Washington, todo había cambiado. No entró al espacio como un invitado esperando reconocimiento. Entraba como terrateniente, propietario, rey, que regresaba a su castillo recién conquistado. Esta vez no estaba vestido para estar cómodo. Llevaba un traje gris carbón hecho a medida de Savile Row que le sentaba como una segunda piel. Sus zapatos eran unos Oxford lustrados a mano que golpeaban con silenciosa autoridad sobre el suelo de mármol. Su Rolex todavía estaba en su muñeca, pero hoy se sentía menos como un marcador de tiempo y más como un símbolo de poder. Estaba flanqueado por Marcus y Evelyn, ambos vestidos con atuendos de negocios igualmente elegantes. No se movían como un grupo de viajeros, sino como una delegación, y las cabezas se giraban al entrar. El rostro de Julian había aparecido en todas las publicaciones financieras durante las últimas 2 semanas. Ya no era un hombre invisible. Él era el hombre. Los susurros lo siguieron mientras avanzaba por el salón, pasando por las conversaciones en voz baja y las miradas de sorpresa. Y entonces la vio. Karen estaba detrás de la barra puliendo una copa de vino con un paño blanco. Su cabello rubio era igual de rígido y su expresión igual de agria. Estaba en medio de una transacción, entregándole una copa de vino tinto a un pasajero. Ella no lo había visto todavía. Julián caminó directamente hacia la barra y se paró en el lugar exacto donde lo habían ignorado semanas atrás. Él esperó. Karen, cuando terminó con su cliente, se giró y entonces sus ojos se posaron en Julián. Por un fugaz segundo, no hubo reconocimiento,
solo la mirada despectiva que le daba a cualquiera que considerara sin importancia. Su boca comenzó a formar las palabras: «Estaré contigo en un momento». Pero entonces su cerebro se puso al día. Un destello de confusión cruzó su rostro. Ella había visto a este hombre antes, no solo en el salón, sino en las noticias, en los memorandos internos de la empresa que circulaban con una frecuencia alarmante. Sus ojos se abrieron de par en par. El color desapareció de su rostro, dejando una máscara pastosa y calcárea. La copa de vino que sostenía se le resbaló de entre los dedos, repentinamente inertes, y se hizo añicos en el suelo. El sonido es anormalmente alto en el silencioso salón. «Tú», susurró ella, la palabra apenas un susurro. Dijo Julián con voz tranquila, serena y sin ninguna emoción. Creo que estaba esperando una botella de agua con gas. Han pasado aproximadamente 6 semanas. Soy un hombre paciente, pero mi paciencia tiene sus límites. Karen lo miró fijamente, incapaz de procesar la terrible absurdidad de la situación. El hombre al que había despedido, el hombre al que había amenazado con expulsar de la sala VIP, estaba ahora ante ella, el nuevo dueño de toda la aerolínea. Era un escenario tan inimaginable que parecía un sueño febril. Tartamudeó, mirando a su alrededor como buscando una vía de escape. Julian no alzó la voz. No hacía falta. Su sola presencia fue un estruendo. «Por favor, no se moleste», dijo con suavidad. «Seguro que está muy ocupado. Me gustaría hablar con su gerente ahora». Un asistente subalterno que había estado observando con ojos de horror la escena se escabulló. Un momento después, apareció un hombre de aspecto nervioso con un traje un poco más ajustado. Era Richard, el encargado del salón. Había visto las noticias. Sabía exactamente quién era Julian. «Señor Washington, señor, bienvenido». Richard habló efusivamente. Su rostro era una mezcla de terror y forzada expresión de satisfacción. Se secó la palma sudorosa de la mano en los pantalones antes de extenderla. Julián lo ignoró. «Richard», dijo Julián, con la mirada aún fija en Karen. «Estoy aquí para revisar los protocolos de atención al cliente en mi nueva sala, y los he encontrado. Señor, puedo asegurarle que nos enorgullecemos de nuestro servicio de 5 estrellas». Richard comenzó, pero Julián lo interrumpió con un ligero movimiento de la mano. «No me lo asegures. Enséñamelo», dijo Julián. «Estuve aquí hace 6 semanas. Su asistente, Karen, se negó a atenderme. Me ignoró durante más de 20 minutos mientras atendía a muchos otros pasajeros. Cuando le pregunté amablemente por el retraso, se volvió hostil y amenazó con hacerme despedir. ¿Es ese el servicio de 5 estrellas del que se enorgullece?» El rostro de Richard palideció. Le lanzó una mirada venenosa a Karen, quien pareció encogerse ante su mirada. «De ninguna manera, señor. Eso es inaceptable. Totalmente inaceptable». «Estoy de acuerdo», dijo Julian. «Entonces, dime, Richard, ¿cuál es el protocolo para una empleada que no solo no hace su trabajo, sino que lo hace de una manera discriminatoria y profundamente ofensiva para un pasajero de primera clase?» Este era el momento de la verdad. El karma ya no era un concepto abstracto. Era una fría y dura realidad frente a Karen. Miró a Julian con ojos suplicantes. En ese momento, ella no era un símbolo de prejuicios. Era solo una mujer aterrorizada a punto de perder su trabajo. Por una fracción de segundo, Julian casi sintió una punzada. Pero entonces recordó el dolor de su despido. La crueldad despreocupada en sus ojos. Ya no se trataba de él. Se trataba de la siguiente persona que se le pareciera, que tal vez no tuviera el poder de comprar toda la empresa para demostrar su punto. Richard, desesperado por apaciguar a su nuevo jefe, no dudó. «Ese empleado está despedido, señor». Inmediatamente, sin hacer preguntas. Se volvió hacia Karen, con voz fría y oficial. «Karen, recoge tus cosas.
Tu empleo en American Airlines está despedido. Con efecto inmediato. Seguridad te acompañará a la salida. Las palabras golpearon a Karen como un golpe físico. Un sollozo ahogado escapó de sus labios. Por favor, tengo una familia. Fue un error. Fue Evelyn quien habló, con la voz helada. La discriminación no es un error. Es una elección. Y las decisiones tienen consecuencias. Los guardias de seguridad que habían sido convocados discretamente aparecieron a su lado. Mientras la conducían con suavidad pero firmeza, un silencio atónito invadió la sala. Los demás pasajeros que habían estado observando el drama rápidamente bajaron la mirada. Sus teléfonos y portátiles. De repente, muy interesados en su trabajo. Acababan de presenciar una ejecución pública al estilo corporativo. Julian la vio irse, pero no sintió euforia ni emoción por la victoria. Simplemente se sintió vacío. El acto en sí fue decepcionante. El gran gesto de despedirla le pareció insignificante y desagradable. Esta no era la solución. Era solo una represalia. Se volvió hacia el aterrorizado gerente de la sala de espera. Richard, dijo con voz dura como el acero. No se trata de un empleado. Se trata de una cultura. Una cultura que tú, como gerente, has permitido que exista. En mi primer día como nuevo propietario de esta empresa, firmé una directiva ejecutiva. Es una nueva política de tolerancia cero ante cualquier forma de discriminación, con capacitación obligatoria en sensibilidad y sesgo implícito para todos los empleados, desde la sala de juntas hasta los manipuladores de equipaje. Se acercó más. La capacitación comienza la semana que viene. Estarás en primera fila y tomarás notas. Porque si un incidente como este vuelve a ocurrir en cualquiera de mis salas de espera, en cualquiera de mis aviones, no solo despediré al auxiliar. Despediré a su gerente y al gerente de su gerente hasta que encuentre a alguien que entienda el verdadero significado de la palabra servicio al cliente. ¿Entiendo? Sí, señor. Totalmente claro, señor Washington. Richard tartamudeó, asintiendo vigorosamente. Bien, dijo Julian. Luego se giró hacia el asistente junior que todavía intentaba limpiar los cristales rotos. Joven, ¿podría traerme una botella de San Pelgro, por favor? El joven prácticamente saltó por encima de la barra para cogerla, con manos temblorosas mientras se la ofrecía a Julian en una pequeña bandeja de plata. Julian tomó la botella, se giró sin decir nada más y se dirigió a un rincón tranquilo del salón con Marcus y Evelyn. El karma inmediato se había cumplido. El ajuste de cuentas estaba completo. Pero mientras se sentaba y tomaba un sorbo de agua, no tenía ni idea de que el verdadero karma, el duro, brutal e implacable, apenas comenzaba a formarse en el horizonte como una nube de tormenta. Durante 48 horas, Julian Washington fue un héroe popular. La historia era irresistible. Un David y Goliat moderno con un toque de justicia racial. Ignorado. El director ejecutivo compra la aerolínea, gritaban los titulares. Las redes sociales estallaron. Se crearon memes. Hashtags como almohadilla Vite Airline y almohadilla Julian Washington héroe fueron tendencia durante 2 días seguidos. Fue elogiado como un defensor del pueblo. Un hombre que había usado el poder del capitalismo para asestar un golpe al racismo cotidiano. Su imagen estaba en todas partes. El multimillonario negro sereno y sereno que había ejecutado la venganza definitiva. Su equipo de relaciones públicas estaba eufórico. El sentimiento es descomunal, le había dicho alegremente su jefe de comunicaciones. Ya no eres solo un director ejecutivo. Eres una marca. Eres un símbolo de empoderamiento. Julian, sin embargo, sentía una creciente inquietud. La narrativa parecía demasiado simple, demasiado limpia. Había querido señalar problemas sistémicos, pero el mundo se había aferrado al drama personal, al satisfactorio crujido de un único despido público. Había querido una revolución, y estaban celebrando una pelea callejera. La primera señal de que la narrativa estaba cambiando llegó en forma de un artículo de Chloe Davis.
Davis no era una periodista cualquiera. Era una reportera de investigación del New York Times, ganadora del premio Pulitzer, conocida por sus artículos agudos, incisivos y, a menudo, despiadadamente críticos sobre los poderosos. Su columna, La otra cara de la moneda, era obligatoria y, a menudo, temida, una lectura obligada para cualquiera en la suite del mar. El titular de su artículo era bastante inocuo. El precio de la entrada, el contenido, era todo lo contrario. Davis no cuestionó los hechos del incidente en el salón. Reconoció que el comportamiento de Karen era inexcusable, pero luego cambió de opinión, replanteando toda la historia no como un triunfo de la justicia, sino como una aterradora exhibición de poder corporativo desenfrenado. Aplaudimos a Julian Washington porque su historia satisface un anhelo primario de venganza justa, escribió Davis. Pero debemos plantearnos una pregunta más difícil. ¿Queremos vivir en un mundo donde un multimillonario, irritado por un mal servicio, pueda usar su vasta fortuna para aniquilar la vida de una mujer de clase trabajadora? Karen, cuyo apellido hemos decidido no publicar, es una viuda de 48 años con 2 hijos en la universidad y una hipoteca que pagar. ¿Sus acciones fueron incorrectas, pero fue proporcionada la respuesta? ¿O fue el acto de un monarca moderno, un Luis I XIV corporativo, que, disgustado con una cortesana, no solo la despide, sino que compra todo el palacio para dejar claro su punto de vista? El artículo fue un golpe bajo. Davis había tomado hábilmente la historia del héroe y la había convertido en villano. No defendía el racismo de Karen. Cuestionaba los métodos de Julian. Profundizó en la historia de Washington Capital, destacando sus agresivas, a menudo despiadadas, estrategias de adquisición. Pintó la imagen no de un guerrero de la justicia social, sino de un asaltante corporativo frío y calculador que había encontrado la excusa perfecta y emocionalmente impactante para abalanzarse sobre una empresa vulnerable. No seamos ingenuos, concluía el artículo. El señor Washington vio una oportunidad. La historia de su humillación es la tapadera de relaciones públicas para una adquisición brutal y hostil que probablemente estaba en el trabajo mucho antes de siquiera poner un pie en esa sala. Y ahora, el destino de más de 100.000 empleados de American Airlines está en manos de un hombre que ha demostrado que su respuesta a un pequeño desaire es demoledora. Los líderes sindicales tienen razón en estar aterrorizados. El duro karma había golpeado y había devuelto el golpe con la fuerza de un ariete. El sindicato había estado tan concentrado en la adquisición, en el simbolismo de su regreso a la sala, que había subestimado el poder y el miedo de la enorme fuerza laboral de la aerolínea. Al sindicato de pilotos que había usado como palanca ahora se le unían el sindicato de auxiliares de vuelo, el sindicato de mecánicos y el sindicato de manipuladores de equipaje. Lo veían no como un salvador, sino como un conquistador. Su líder, un hombre canoso y fogoso llamado Bilalí, que había pasado 40 años luchando por los trabajadores de las aerolíneas, apareció en todos los canales de noticias que lo quisieron. Esto no se trata de justicia, gruñó Alí a la cámara, con su marcado acento de Boston. Se trata de un depredador de Wall Street que usó un servicio, queja como excusa para una redada corporativa. Mi gente tiene miedo. Tienen miedo de despidos masivos. Tienen miedo de que les destrocen las pensiones. Este tipo, Washington, habla mucho de respeto, pero el respeto no paga las cuentas. No vamos a quedarnos de brazos cruzados y permitir que un multimillonario herido en sus sentimientos entre y destruya el sustento de 100.000 familias trabajadoras. La reacción fue rápida y brutal. Las mismas redes sociales que lo habían celebrado un día antes ahora se volvieron contra él. La narrativa del héroe fue reemplazada por la narrativa del despiadado multimillonario. Se le acusó de utilizar un incidente racial como arma para obtener beneficio personal. La historia de Karen, la madre viuda de 2 hijos, se volvió viral y se creó una página de GoFundMe que recaudó cientos de miles de dólares. Se convirtió en una mártir, un símbolo de la clase trabajadora aplastada bajo el yugo de la élite global. Las mismas personas a las que creía defender, los marginados,
los ignorados, ahora se estaban uniendo en su contra. Había intentado controlar la narrativa, pero ésta se había escapado de su control y se había transformado en un monstruo que ahora amenazaba con consumirlo. La crisis llegó a un punto crítico durante una reunión municipal que él había insistido en celebrar en un hangar de aviones en Dallas-Fort Worth, el centro de operaciones más grande de la aerolínea. Había querido dirigirse directamente a los empleados, tranquilizarlos, compartir su visión. Se quedó de pie en un escenario improvisado mirando un mar de rostros hostiles uniformados, pilotos, asistentes de vuelo y mecánicos. Llevaban carteles que decían: «La gente está por encima de las ganancias y Washington, váyase a casa». Los vítores y la agilidad que había imaginado fueron reemplazados por un coro bajo y retumbante de alcohol. Intentó hablar, contarle su historia, explicarle sus motivos, pero su voz quedó ahogada. No vieron a un hombre que había sido humillado. Vieron al hombre que Chloe Davis y Bill Malley habían descrito. Un multimillonario frío y distante que había comprado su empresa como un proyecto favorito, un juguete. Mientras permanecía allí, sin poder ser oído por encima del rugido de la multitud, Julian Washington sintió una ironía profunda y amarga. Había gastado miles de millones de dólares para asegurarse de que nunca volvería a ser invisible. Y ahora, frente a miles de sus propios empleados, era más invisible que nunca. No lo vieron, al hombre. Solo vieron el símbolo en que se había convertido. Esta era la verdadera naturaleza del karma duro. No solo te castigó, convirtió tu victoria en tu mayor derrota. El ayuntamiento del hangar fue un baño de sangre en materia de relaciones públicas. Las imágenes de Julián parado solo en un escenario y siendo abucheado por sus propios empleados fueron transmitidas en un bucle humillante. Las acciones, que se habían estabilizado después de la adquisición, comenzaron a caer nuevamente. Los miembros de la junta directiva, que estaban tan ansiosos por cobrar sus cheques, ahora lo llamaban a todas horas con voces cargadas de pánico. El proyecto Ícaro parecía destinado a volar demasiado cerca del sol. Después de todo, esa noche, Julián estaba sentado en la cavernosa y vacía sala de juntas de la sede de la aerolínea en Dallas. La mesa pulida reflejaba su rostro cansado. El champán de celebración de hace unas semanas parecía un recuerdo lejano de otra vida. Marcus y Evelyn se sentaron con él. El ambiente era sombrío. Los medios de comunicación nos están devorando vivos, dijo Evelyn con voz entrecortada. Chloe Davis está escribiendo una continuación. Ali amenaza con una huelga general, con la salida de todos los empleados del sindicato el día que tomemos el control oficialmente. Paralizaría la aerolínea. Estaríamos en bancarrota en un mes. Marcus, siempre pragmático, expuso las opciones. Podemos lanzar una campaña de relaciones públicas de contraataque. Pinta a O'Malley como un dinosaurio que protege un sistema roto. O podemos cortar nuestras pérdidas. Ya has dejado claro tu punto. Podemos instalar un director ejecutivo títere, quedar en segundo plano y dejar que las cosas se calmen. Proteger la inversión. Julián miró a su viejo amigo. Y que la cultura de la indiferencia continúe. Dejemos que las Kerens del mundo conserven sus trabajos mientras los aviones vuelen a tiempo. ¿Era ese el punto, Marcus? El objetivo no era incendiar 17.000 millones de dólares, replicó Marcus, desbordando su frustración. Esto ha ido más allá de un simple acuerdo comercial, Julián. Esto es una cruzada y nos está matando. Julián se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el vasto aeródromo. Las luces de los aviones aterrizando y despegando pintan rayas silenciosas en el cielo nocturno. Cada una de esas luces representaba a cientos de personas, pasajeros y tripulantes. Representaba un complejo ecosistema vivo de logística, mantenimiento y esfuerzo humano. Lo había comprado todo, pero no lo había ganado. Finalmente comprendió el fallo en su gran diseño. Había tratado la aerolínea como un problema de matemáticas, un conjunto de activos y pasivos.
Había tratado el problema del prejuicio como una ecuación que podría resolverse despidiendo a una persona y emitiendo un memorando. Había ejercido su poder como un martillo cuando lo que la situación requería era la delicada y minuciosa habilidad de un cirujano. El duro karma no fue solo la reacción de los medios o la ira del sindicato. Fue la humilde constatación de que su victoria personal había creado una crisis mucho mayor y más compleja. Él había querido arreglar algo que estaba roto, pero sus métodos solo lo habían roto aún más. No, dijo Julián volviéndose hacia la habitación. Su voz era tranquila, pero contenía un nuevo tipo de resolución. No la ardiente certeza de un conquistador, sino la cansada determinación de un líder. No estamos huyendo y no estamos luchando contra ellos. Vamos a hablar con ellos. Al día siguiente, Julian hizo algo que sorprendió a los medios, a su junta directiva y al propio Bill Ali. Envió un único mensaje público al líder sindical. Señor Ali, tiene usted toda mi atención. Nombra la hora y el lugar. Voy a estar allí. Sin abogados, sin equipos de relaciones públicas, solo tú y yo. Se conocieron en un restaurante de mala muerte cerca del aeropuerto, un lugar con vinilos rotos y olor a café rancio. Era territorio de Ali. El líder sindical llegó con 2 de sus lugartenientes esperando un enfrentamiento. Encontró a Julián sentado solo en una cabina, con una taza de café negro frente a él. Está bien, Washington, se quejó Ali, deslizándose hacia la cabina frente a él. Tienes tu reunión. ¿Qué quieres escuchar? Julián dijo simplemente. Durante las últimas semanas, todo el mundo me ha estado escuchando. Ahora es mi turno. Durante las siguientes 3 horas, Julián escuchó. Escuchó mientras Ali, con la voz ronca por décadas de frustración acumulada, hablaba de los temores de sus miembros. Habló de pensiones amenazadas, de raíces cortadas, de que la empresa los veía no como personas sino como líneas en una hoja de cálculo. Habló de una cultura gerencial que había ignorado sus preocupaciones durante años, una cultura de falta de respeto que iba mucho más allá de un simple asistente de sala de espera. Y en las historias de Ali, Julián escuchó un eco de las suyas. El sentimiento de no ser visto, de no ser escuchado, de ser descartado como algo sin importancia. Los miembros del sindicato, a su manera, se sentían tan invisibles para los ejecutivos en la sala de juntas como él se había sentido para Karen en el salón. Cuando O'Malley finalmente terminó, Julian lo miró a los ojos. Tienes razón, dijo. Estaba tan concentrado en la falta de respeto que sentí que no vi la falta de respeto que usted y sus miembros llevan años sintiendo. Llegué como una bola de demolición cuando lo que necesitaban era un compañero. Luego presentó un nuevo plan. No es un plan de adquisiciones hostiles ni de asaltos corporativos, sino un plan de reconstrucción. Hizo una serie de promesas allí mismo, en ese restaurante. En primer lugar, dijo, no habrá despidos masivos. Encontraremos eficiencias, sí, pero no a costa de las bases. En segundo lugar, garantizaré personalmente los planes de pensiones existentes. No serán tocados. En tercer lugar, y lo más importante, te ofrezco un lugar en la mesa. Literalmente, estoy ampliando la junta directiva en 2 puestos, y esos 2 puestos estarán reservados para representantes sindicales elegidos por los empleados. Ali lo miró estupefacto. Esto era algo inaudito. Trabajadores en el consejo directivo de una importante aerolínea estadounidense. Fue revolucionario. ¿Hablas en serio?, preguntó, mientras su cinismo luchaba con un destello de esperanza. Nunca he hablado más en serio, respondió Julián. Compré esta aerolínea para cambiar su cultura. Y estoy empezando a darme cuenta de que el cambio de cultura tiene que empezar por mí. No se trata de venganza. Se trata de respeto. Respeto real. El tipo que da a las personas voz y voto en su propio futuro. Las negociaciones que siguieron fueron largas y arduas. Pero ese encuentro en el restaurante fue el punto de inflexión. Julián no ganó a los sindicatos con su dinero. Los conquistó con su humildad.
Realizó una gira de escucha, visitando hangares de mantenimiento, salas de tripulación y centros de llamadas. Se reunió con Chloe Davis, no para discutir, sino para admitir que algunos de sus puntos eran válidos. Se disculpó públicamente por la forma sensacionalista en que se había censato el despido de Karen. Y aunque no la volvió a contratar, creó un fondo administrado por un tercero para brindar asistencia de transición a cualquier empleado despedido por causa justificada, reconociendo que la vida de las personas era compleja. El drama de la vida real no estuvo en el rápido y satisfactorio pinchazo de la venganza. Fue parte del trabajo lento, agotador y a menudo frustrante de generar confianza. Fue en las tensas reuniones de la sala de juntas donde Julian, Marcus y Evelyn tuvieron que debatir la estrategia con dos líderes sindicales que cuestionaban cada uno de sus movimientos. Se encontraba en el difícil proceso de implementación de la capacitación sobre prejuicios en toda la empresa, que se encontró con resistencia y escepticismo. No hubo un solo momento de victoria. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. La cultura de la aerolínea comenzó a cambiar lenta y dolorosamente. La historia ya no se trataba de la venganza de un multimillonario. Se trataba de una empresa que realmente estaba intentando enfrentarse a sus demonios desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Julian Washington siguió siendo el director ejecutivo, pero era un hombre diferente. Había aprendido por las malas que el verdadero poder no era la capacidad de comprar todo lo que quisiera. Fue la capacidad de escuchar, la fuerza para admitir cuando uno estaba equivocado y el coraje para construir algo mejor a partir de los escombros de sus propios errores. La turbulencia había sido severa, pero finalmente estaba aprendiendo a volar. La historia de Julian Washington no es solo una fantasía sobre cómo vengarse. Es una mirada cruda e inquebrantable al verdadero costo del poder y a la complicada y confusa realidad de luchar por el respeto. Obtuvo su venganza, pero el karma que regresó fue un maremoto que casi lo ahogó, obligándolo a mirar más allá de su propio dolor y ver las miles de vidas que ahora tenía en sus manos. Su viaje nos enseña que cambiar el mundo no se trata de un gran gesto dramático. Se trata del trabajo duro, diario y a menudo ingrato de escuchar, de construir puentes y de elegir el liderazgo por sobre el señorío. ¿Qué te pareció el viaje de Julián? ¿Estuvo justificada su acción inicial? ¿Y qué harías con ese tipo de poder? Déjanos saber tu opinión en los comentarios a continuación. Si esta historia te resonó, haz clic en el botón me gusta, compártela con alguien que necesite escucharla y asegúrate de suscribirte a nuestro canal para ver más dramas de la vida real que te hagan pensar. Gracias por ver.